Buenas tardes, es un gusto compartir nuevamente un encuentro con ustedes y ya estamos por la cuarta videoconferencia. En esta oportunidad vamos a tratar dos temas. Por un lado, aplicaciones de la derivada, que son ejercicios, problemas que ustedes ahora han sido planteados en el cuestionario. Y por otro lado, vamos a ver esbozo de alguna de las curvas y hacer el análisis diferencial. Como habrán podido ya estudiar, esta unidad abarca todo el herramental necesario para poder esbozar una curva. Hemos visto el signo de la primera derivada y de la segunda derivada, y allí podemos, a través de los criterios de estos signos, ver cuándo crece, cuándo decrece una función, analizar los extremos relativos, también absoluto, intervalos de concavidad, también puntos de inflexión. Bueno, entonces hoy nos vamos a dedicar especialmente a algunas aplicaciones económicas. Ustedes en el práctico habían visto cuándo crece un costo, cómo hallar un ingreso máximo, un costo mínimo. Las actividades que preparamos para hoy están relacionadas con especialmente el análisis marginal, un costo marginal, un ingreso marginal. Entonces vamos a comenzar con la primera actividad, que ya se las leo. Dice, si el ingreso de un fabricante viene dado por la función y de x igual un cuarto de x cuadrado, donde x representa el número de unidades producidas y vendidas en el intervalo cerrado 0,60, halla la función ingreso marginal. Entonces, lo primero que tenemos que ver es que nuestro dato es el ingreso. ¿Y cómo hacemos para hallar el ingreso marginal? Se trata entonces de la derivada primera. Para hallar el ingreso marginal debemos derivar la función ingreso. Fíjense que tienen un cuarto que es la constante, por x elevado al cuadrado. Entonces, su derivada, ¿a qué va a ser igual? La misma constante por la derivada de x cuadrado, que es igual a 2x. Cuando simplificamos, entonces me queda 2 dividido 2, 1, 4 dividido 2, 2, 1 por 1, 1, y en el denominador quedó 2 por x, o sea que me da 1/2 de x. Entonces, de esta manera pudimos hallar la función ingreso marginal. ¿Cómo la podemos expresar también? La podemos expresar con IM de x, que sería ingreso marginal de x. ¿Por qué? En lugar de I' de x. ¿Por qué? Porque esto, cuando a la vez sigamos haciendo el estudio del ingreso marginal y necesitemos sacar la segunda derivada, no los confunda con la primera derivada. Es una forma de denotarlo. Si ustedes quieren seguir denotándolo I' de x, no hay ningún problema. Entonces vamos al segundo apartado. ¿Hasta acá alguna duda? ¿No? Bueno, entonces continuamos con el segundo apartado. Nos piden ahora analizar si la función ingreso, que es la que ustedes tienen en el enunciado, crece o decrece en el intervalo abierto 0,60. Entonces, utilizando el criterio del signo de la primera derivada, cuando una función decimos que crece, ¿qué debemos hallar para saber si la función crece? El intervalo donde la derivada es mayor que 0. ¿Cuál es nuestra función en estudio? La función en estudio, fíjense, que es la que está en el enunciado, y de x igual a un cuarto de x cuadrado. ¿Qué necesitamos saber? Si esta función es la que crece o decrece en ese intervalo.
Entonces, recordando el criterio del signo de la primera derivada, ¿qué nos dicen? Vamos a leer la simbología. Dice, si f' de x es mayor que 0 para todo x perteneciente al intervalo AB, entonces la función es una función creciente en ese intervalo. ¿Y qué pasa si fuera menor que 0? Si la f', o sea, si la derivada primera de x es menor que 0 para cualquier x que nosotros tomemos dentro de este intervalo abierto, si es menor, entonces la función en estudio es decreciente en ese mismo intervalo. Entonces, en nuestro caso, y ustedes han visto en el práctico, que podemos ir completando estos datos a través de esta tabla que nos va ayudando, fíjense, el intervalo AB, ahora en estudio es el intervalo abierto 0,60. Y necesitamos sacar el signo de I' de X, o sea, del ingreso marginal, que lo habíamos sacado en el apartado anterior. Que lo mismo, si lo volvemos a repasar, la derivada del ingreso, hacíamos 1/4 por 2x, al simplificar nos quedaba 1/2 de x. Sobre esta función es la que tenemos que ver que si es mayor que 0 o menor que 0. Pero fíjense en qué intervalo estamos trabajando. En el intervalo positivo 0,60. Quiere decir que esta x, ¿qué valores va a asumir? Cualquier valor positivo dentro de ese intervalo, multiplicado por 1/2, que es un número positivo, nos está afirmando que cualquiera sea el x que tomemos en el intervalo 0,60, siempre el ingreso marginal o la derivada va a ser positiva o mayor que 0. Por eso, ¿qué podemos concluir cuando decimos a través del criterio del signo de la primera derivada que la función ingreso en estudio crece? ¿Se entendió? ¿Alguna duda? ¿Todavía no? Bueno, muy bien. Entonces, ¿todo bien? Entonces avanzamos al otro apartado. Fíjense que ahora no me preguntan el intervalo donde el ingreso crece, acá o decrece. Ahora nos piden analizar si el ingreso marginal crece o decrece en este intervalo. Entonces, la función en estudio ahora es la derivada. Esa es mi función en estudio, ya no es la I de X. Por eso, acá les decía que tal vez les convenga trabajar con esta nomenclatura, ingreso marginal de X, que es lo mismo que la I' de X. ¿Cómo hicimos recién para saber si la función en estudio crece o decrece? Lo que hicimos fue derivar a dicha función y ver en qué intervalo crece o decrece. Es decir, ahora vamos a utilizar la misma notación que hicieron con el criterio del signo de la primera derivada para crecimiento o decrecimiento, ahora lo trasladamos a la segunda derivada. Porque nosotros, ¿qué vamos a tener que hacer? Volver a derivar a la primera derivada, o sea, va a ser la derivada de la derivada primera. Y la derivada de la derivada primera, ¿qué me da? La derivada segunda. Si es mayor que 0, ¿qué me dice? Que la función a la que derivé, que ¿quién es? La f' en este caso, es una función creciente. Y si la segunda derivada es menor que 0 para todo x de ese intervalo abierto a b, entonces la función a la que derivé es una función decreciente. Es decir, les repito nuevamente, trasladamos el criterio del signo de la primera derivada a la segunda derivada. Y entonces acá, cuando completamos la tabla, ya no nos tenemos que fijar en las dos primeras columnas después del intervalo, sino que donde vamos a tener que resumir los datos, en donde les dice el signo de y segunda de x. ¿Por qué? Porque ahora necesitamos sacar la segunda derivada.
¿Sobre quién nos va a dar información? Sobre la función a la que derivé, que ¿quién va a ser? La y'. Entonces, fíjense que nos da la segunda derivada de x. Cuando derivamos esta función, constante por x es la misma constante por la derivada de la variable x, que nos da 1, o sea, 1/2 por 1 me quedó x, 1/2. ¿Y a qué es igual 1/2? Es un valor ¿cómo? Siempre positivo, mayor que 0. Entonces, al ser mayor que 0, ¿qué nos está diciendo si nos fijamos ahora en la primera parte del enunciado? Me dice que si la segunda derivada es mayor que 0, entonces la función a la que derivé, que es la f', es creciente. En este caso, me va a estar diciendo que la y' crece en ese intervalo 0,60. ¿Alguna pregunta? Sí. A ver. Si da 0, ¿qué pasa? La segunda derivada es constante. Claro, el criterio del signo de la primera derivada les dice para mayor estricto y menor estricto el crecimiento o decrecimiento. Cuando las derivadas le da 0, la función es constante y es la función horizontal, o sea, cuando ustedes derivan la f' de x y les da igual a 0, la derivada de una constante igual a 0, es justo la constante. Entonces, el criterio se utiliza para cuando es mayor estricto y menor estricto. ¿Alguna otra pregunta? No, todo lo otro bien. Bien. Bueno, entonces vamos a continuar con la segunda actividad. En este caso dice, evalúa si crece o decrece el costo marginal. O lo mismo si crece o decrece el ritmo de cambio de la función costos. ¿En qué intervalo? En el intervalo abierto 0-100, conociendo que el costo en miles de pesos de la producción de X artículos está dado por la ecuación C de X igual 2X cuadrado más 12X más 10. Entonces estamos exactamente en la misma situación de recién. Fíjense que ahora me está pidiendo si crece o decrece el costo marginal y el dato que me habían dado era de la función costos. Entonces, ¿quién va a ser la función en estudio? La función en estudio, si es el costo marginal, es la derivada del costo. Nuevamente, ¿qué tenemos que hacer? Tomar la función costo. Fíjense, constante por x al cuadrado, 2 por 2x me da 4x, más, acuérdense, la derivada de una suma de derivadas, más acá constante por x, por la variable x, me da la constante por 1 y más la derivada de una constante que es 0, que no se pone. Entonces, lo primero que obtuvimos es la función en estudio, que es el costo marginal. Sobre esta es la que tenemos que ver si crece, va a analizar si crece o decrece. Para eso, entonces, ¿qué necesitamos? Volver a derivar la función, fíjese, y analizar quién sería la derivada de C' de X, o sea, analizar el signo de la segunda derivada. Cuando ahora calculamos la segunda derivada, observen nuevamente, volver a derivar la derivada primera, ¿qué me queda? La derivada de una suma de derivadas, y acá constante por función es la misma constante por derivada de x, que es 1, más 0, directamente, ¿qué les quedó la segunda derivada? Igual a 4. Y como dijimos antes, ¿qué pasó? 4 es positivo para cualquier x que estamos tomando. Entonces, ¿qué podemos concluir? Que la función costo marginal crece en ese intervalo abierto 0-100. ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? ¿O está bien? Bueno. No, mejor de acá, ¿no es cierto? Va, bueno. ¿Se ve bien?
Bueno, entonces continuamos. Y a ver la actividad 3. Dice, el costo total de producir y vender 100 unidades X por semana de un bien en particular es C de X igual 1000 más 33X menos 9X cuadrado más X al cubo. Y fíjense lo que nos piden ahora de esta función de costo. Haya el nivel de producción en el que el costo marginal es mínimo, aplicando el estudio diferencial de funciones. O sea, hasta recién me dieron un ingreso marginal, un costo marginal, en donde yo debía ver si en ese intervalo crece o decrece. Ahora lo que me están pidiendo es si el costo marginal alcanza un mínimo. Quiere decir que, nuevamente, ¿cuál es mi función en estudio? En principio es la función costo marginal. Sobre esta es la que me están pidiendo información, no sobre la función costo total, sino sobre la función costo marginal. Entonces, hallamos nuestra función en estudio, nuevamente que tenemos que hacer, derivar la función de costo dadas. Entonces, al derivarla, fíjense, 1000 constante por función me da 33, menos constante por la derivada de x cuadrado, 9, derivo x cuadrado 2x, 9 por 2, 18x, más, y la derivada de esta potencia, que es el exponente 3 por x al un exponente menor, 3 menos 1, 2, que es lo que les quedó acá la derivada. Entonces, esta va a ser la función en estudio. Sobre esta es la que yo le voy a tener que hallar un mínimo. En este caso, pide el nivel de producción en el cual el costo marginal es mínimo. Entonces, para eso, ¿qué es lo primero que tenemos que sacar? Fíjense, el dominio dado, que está acá, dice, en el enunciado, el costo total de producir y vender 100 unidades. Ahí ya me está dando el nivel total de producción. O sea que me voy a mover en este intervalo 0-100. Lo mismo que tiene la función de costo total, se cumple, o sea, es posible, por más que todo su dominio es una función polinómica, serían todos los reales, lo restringimos a esta situación real, que es este caso particular, que es entre 0 y 100. Entonces, en este intervalo, nosotros ¿qué tenemos que hallar? Los puntos críticos de primer orden. Por eso les decía que por ahí les conviene llamarlo costo marginal de x y que no lo vean como que es la derivada, porque a esta función es la que le vamos a tener que sacar los puntos críticos de primer orden y después ver a su derecha y a su izquierda, o sea, el intervalo que está a la izquierda del punto crítico y el intervalo que se encuentra a la derecha, si la derivada de que tiene signo negativo y luego signo positivo para que alcance un valor mínimo. Entonces, para eso, ¿cómo hacemos para hallar los puntos críticos de primer orden, que son los posibles máximos o mínimos? Lo que tenemos que hacer es igualar, sacamos la derivada, fíjense, de la función en estudio, sería la derivada segunda. Fíjense, 33 es constante, menos 18 por x, la derivada es la constante menos 18, por x queda 1 y acá 3 por 2, 6x. Entonces, una vez que obtenemos la función, la tenemos que igualar a 0. Y despejando, obtenemos x igual a 3. ¿Cómo despejaríamos? Fíjense, el 18 que está restando pasa sumando, me quedaría 6x igual a 18 y el 6 que está multiplicando pasaría dividiendo. 18 dividido 6 me da 3. Quiere decir que en x igual a 3 la función presenta un punto crítico de primer orden, que es el posible extremo relativo, que lo llamamos así porque todavía no sabemos si es un máximo o un mínimo relativo. Entonces, ahora, ¿qué debemos hacer? Evaluar. Recuerden cómo armábamos los intervalos.
tomando intervalos abiertos, porque fíjense, siempre para ver el crecimiento o decrecimiento, analizamos intervalos abiertos. ¿Por qué no cerrado? Porque en un punto una función no crece ni decrece. Por eso siempre, y que eso fue uno de los errores que hemos encontrado en el cuestionario, que acá tomaban intervalos cerrados algunos de ustedes. Siempre se consideran los intervalos abiertos. ¿Por qué? Porque además tengo que analizar en el entorno del punto. ¿Qué punto en este caso? El único punto crítico que nosotros tenemos es x igual a 3. Por eso tenemos que mirar a su izquierda y a su derecha del intervalo dado 0,100, en este caso es 0,3 y de 3 hasta 100. Cuando miramos el signo de la derivada segunda, tomamos un valor prueba dentro de este intervalo 0,3. Por ejemplo, podemos tomar el 1. Cuando analizamos 6 por 1, 6, menos 18 más 6 me da un valor negativo. Entonces, como hicimos recién, si el signo de la derivada segunda es negativo, ¿qué nos está diciendo de la función en estudio? En este caso, que es el costo marginal, que es decreciente en ese intervalo. Entonces, ustedes fíjense que por fila vamos enunciando el criterio de la primera derivada para crecimiento y decrecimiento de una función. Porque acá, en lugar de decir para todo x que pertenece a un intervalo AB, ¿qué intervalo estamos considerando? El abierto 0,3. De igual manera, ahora fíjense, tomamos un valor prueba dentro de este intervalo 300, el 4, el número que quieran. Cuando hacemos 6 por 4, 24, menos 18, es más grande el número positivo que negativo, o sea que ya el signo de la segunda derivada me está dando positivo. Con lo cual, ¿qué nos decía el criterio? Si el signo es positivo en este intervalo, la función a la que derivé, que es el costo marginal, es creciente. Entonces, ¿qué nos dice el criterio del signo ahora de la primera derivada para máximos y mínimos relativos? Nos dice, fíjense, que si estamos en presencia de un punto crítico de primer orden, lo encontramos es x igual a 3. Y si la función en el entorno de ese punto, o sea, a su izquierda y a su derecha, cambia de signo, fíjense, pasa de decrecer a crecer, en ese punto la función que va a alcanzar un mínimo relativo. Y como es el costo marginal, no hace falta que evalúen y calculen el mínimo absoluto, porque eso lo harían en la función de costo, no en la función de para analizar un costo marginal, un ingreso marginal. Bueno, ¿se entendió? A ver. Pregunta. Dice, Alejandro lo que preguntaba era por qué punto crítico no daba menos 3 en vez de 3. Lo que ha pasado. Claro, fíjate lo siguiente, el 18 está restando. ¿Cómo pasa el segundo miembro? Sumando 0 más 18. Y después, ¿qué relación? 0 más 18, 18. Y de este lado te quedó 6x. ¿Qué relación tenés entre el número 6 y la x? Es una multiplicación porque es 6 por x. El 6 que está, y es positivo, está multiplicando, pasa dividiendo al 18. 18 dividido 6 es 3. Si tiene dudas se lo hago escrito. ¿Lo entendió? Julita Gregu dice, ¿por qué no se iguala la primera derivada a 0? Claro, es por lo que les explicaba recién. ¿Por qué no se lo iguala? Porque a mí no me piden hallar el mínimo o el máximo del costo total. En ese caso, sí tendrían que sacar la primera derivada e igualarla a 0. Por eso acá les aclaré bien que ¿cuál es la función en estudio? La función en estudio es la primera derivada. Si a ustedes les confunde,
tomen esta nomenclatura, pongan costo marginal de X. Esta es la que yo estoy estudiando, esta es la que tengo que derivar. Cuando miro que la tengo que derivar, fíjense acá en el segundo miembro, vuelvo a derivar el costo marginal. Por eso acá, para sacar los puntos críticos, que uno los dice de primer orden, porque es de primer orden de esta función que estoy estudiando. Por eso necesito sacar la derivada segunda y igualarla a 0 para sacar esos puntos críticos. ¿Se entendió? Dice, entiendo. ¿Y en qué caso se aplica el criterio de la primer derivada cuando se estudia la función original? Claro, cuando justamente me piden de una función de costo, una función ingreso, hallarle el nivel de producción mínimo o máximo, como les estaba pidiendo acá. Ahí en ese caso directamente en la función original es necesario derivar una sola vez e igualar a 0 para obtener los puntos críticos de primer orden. ¿Estamos? Bien. Bueno, estas eran las 3 situaciones que les preparamos en el cuestionario, ya que ustedes en el módulo tenían problemas de aplicación, pero con un costo mínimo, un ingreso máximo, y había un solo problema que trabajaba con el costo marginal o ingreso marginal. Por eso quisimos incluirles este tema acá, especialmente. Ahora la segunda parte que queríamos abordar ya es sobre gráficas de acuerdo a lo que vimos, las mayores dificultades que ustedes se observaron en los alumnos que nos han mandado el cuestionario que le hemos pedido que trabajaran durante la semana pasada y esta. Entonces nos encontramos con que, por ejemplo, si les decimos, ¿cuándo estamos en presencia de un punto crítico de primer orden? Decimos, cuando la derivada primera es igual a 0 o cuando no existe. Todo eso la mayoría contestó bien. Lo que vemos que los enunciados los tienen que poner también completos, si es una función continua, si está definida en ese punto. O sea, la parte del enunciado o en símbolos lo tienen, fíjense bien, lo tienen que completar. Y ya después voy a hacer referencia a un caso especialmente. Pero en este caso de los puntos críticos, les pedíamos cómo lo veo en el gráfico, a esa simbología f' de x0 igual a 0 o f' de x0 que no existe. Yo en el gráfico tengo que trazar rectas tangentes, si es que la puedo trazar o no. Entonces hemos preparado algunos de esos gráficos para que lo podamos ver juntos. Fíjense en este caso que tenemos esta función y trazamos en el punto 2, f de 2, una recta que ¿cómo es? Horizontal. Esa recta tangente horizontal, ¿a qué es igual la pendiente? La pendiente es igual a 0. Fíjense ustedes que la pendiente es la derivada de la función en el punto. Entonces, en este caso, f' de 2 igual a 0 nos está indicando, fíjense acá, f' de x0 igual a 0, que allí tenemos un punto crítico de primer orden, que es un posible máximo o mínimo relativo. La pregunta era si siempre la podían trazar a la derivada, a la recta tangente, cuál era el valor de la pendiente. Bueno, en este caso lo pudieron hallar que la pendiente, como la recta es horizontal, es 0 y su derivada me da 0 y es justamente un punto crítico. Fíjense si ahora trazamos rectas por su izquierda del 2 y por la derecha del 2. ¿Qué sucede? Estas rectas
son crecientes. Y dijimos que las rectas tangentes que van siguiendo la dirección de la curva, al ser crecientes, ¿cómo es su pendiente? Mayor que 0. Y fíjense de 2 en adelante, ¿cómo son las rectas? Decrecientes. Y entonces sus pendientes, ¿a qué van a ser igual? Son negativas. Entonces, en realidad, si en x igual a 2 la función tiene un punto crítico de primer orden y a su izquierda las derivadas son mayores que 0 y a su derecha son menores que 0, entonces en x igual a 2 la función presenta un máximo relativo. Y en este caso, dado el comportamiento de la gráfica, también es el absoluto, es el valor más grande que toma como imagen la función. Fíjense otro caso. Tenía otra. Fíjense este caso. ¿Qué sucede? Cuando queremos trazar la recta tangente, la recta, cuando nos vamos acercando incluso por derecha y por izquierda, las rectas, si van siguiendo la dirección de la curva, la recta que es tangente en ese punto menos 1, 1, es vertical. Y nosotros sabemos que la pendiente de una recta vertical no está definida. Y si justamente la pendiente de una recta, en este caso de la recta tangente, es la derivada de la función en el punto, en ese caso decimos que no está definida y por eso decimos que la f' de x, en este caso en menos 1, no existe. Y acá contemplaríamos el segundo caso de punto crítico de primer orden, cuando decimos no existe. ¿Cómo lo veo en el gráfico? Se da acá que tenemos una curva que presenta un punto cúspide cuando la recta tangente es vertical. Entonces es un punto crítico de primer orden. Y fíjense, cuando ahora trazamos a su izquierda y a su derecha las rectas, ¿qué pasan? Dijimos nuevamente, decrecen y crecen en el entorno de menos 1. Entonces, si decrece la curva y luego crece, o si la derivada pasa de negativa a positiva, estamos en presencia de ¿qué? De un valor mínimo relativo que si lo calculamos, o sea que acá se lo puede calcular, f de menos 1 igual a 1, que es lo que está escrito acá a la derecha. Fíjense, no sé si lo ven porque justo me está tapando, si ahí lo alcanzan a visualizar. Bueno, y el otro caso, en estos dos casos una recta fue horizontal, la otra fue vertical. Y el otro caso, fíjense que se nos presenta acá una curva con un punto anguloso. Cuando queremos trazar las rectas tangentes, ¿qué sucede? La tangente, si decimos que sigue la dirección de la curva, es ella misma, y de este lado es ella misma. Entonces no es posible trazar una única recta tangente. En este caso decimos que la recta no está unívocamente determinada. ¿Por qué? Porque ¿cuántas rectas tangentes tendríamos? 2. Y si tengo dos rectas tangentes, cada una tiene su correspondiente pendiente. ¿Cuántas pendientes tendríamos? 2. ¿Y cuántas derivadas tendríamos? 2, y no solo una. Por eso decimos que no está unívocamente determinada y por eso es el otro caso que afirmamos que la f' de x0 no existe, por no estar unívocamente determinada. Aquí no se la puede trazar a la única recta. Esos eran los 3 casos que tenían que ir viendo si se podían trazar o no. ¿Se entendió? Bueno. Aquí aproveché también este ejercicio para sacar no solo máximo y mínimo relativo, que si observamos a su izquierda, como es decreciente la función, la f' es negativa, espera un minutito, a su derecha positiva, entonces estamos en presencia de un mínimo relativo. Pero también, ¿por qué es absoluto? Porque es el valor más chico que toma como imagen. Fíjense que también tenemos máximos absolutos, porque si lo estamos analizando en el intervalo cerrado menos 4, 4, siempre toda función continua en un intervalo cerrado alcanza el máximo y mínimo absoluto en él.
Y fíjense que elegimos este caso porque el máximo absoluto es único, que es 4, y lo puede alcanzar para varios valores de x. Acá, 4, la imagen es 4, y de menos 4, la imagen es 4. La imagen más grande que puede tomar esta función en este intervalo menos 4, 4 es único. O sea, el máximo absoluto es único, el mínimo absoluto es único, que se pueden alcanzar para varios valores de x del intervalo que estoy considerando, sí es posible. Y otro detalle, ¿dónde puede tener un máximo o mínimo relativo? En los extremos. ¿Se puede tener un máximo o mínimo relativo? No. ¿Por qué? Porque siempre los relativos, fíjense que lo analizábamos en un entorno del punto, a su izquierda y a su derecha. Si es que hay algún valor en los extremos del intervalo, van a ser el máximo o el mínimo absoluto, nunca relativos. Ahora sí, a ver, escucho. ¿Qué preguntaba? Dice, en mi caso ese, ¿se llama recta tangente la recta que solo corta en un punto a la curva? No solo que la interseca, sino que tiene que seguir la dirección de la curva. Ahí es donde es tangente. Y fíjense, a ver, no, ahí, hice mal. Acá, ¿cómo lo ponía? Tenía el botoncito, o no hace falta. Ah, bueno, tenía ahí la... Fíjense lo siguiente. Si ustedes tienen esta curva, cuando va siguiendo la dirección, cuando yo acá hago esta dirección, después sigue, va siguiendo, acá la interseca, fíjense. Pero me voy a detener en esto. ¿Dónde es tangente? Es en ese punto x sub 0. Acá, en este punto x sub 1, solo la interseca a la función. Entonces, se considera recta tangente aquella que va siguiendo la dirección de la curva y la interseca en un solo puntito. En este caso, solo no le sigue la dirección de la curva, solo la interseca. Si con eso le aclaré. ¿Cómo sacan el mínimo relativo en el intervalo cerrado menos 4, 4? Bueno, entonces vuelvo a la diapositiva anterior. Ahora se nota un poquito. A ver más allá. Ahí haciendo preguntas, Nancy. Sí. La recta tangente era el eje y. No, claro. Yo acá se lo escribí, pero. Claro. ¿Cómo sacan el punto mínimo relativo? Bueno, primero, la recta tangente dijimos que no va a poder ser el eje Y, porque si tiene que seguir la dirección de la curva en este caso es recta, y de toda recta, la recta tangente es ella misma. Entonces acá, si nos acercamos por este lado al punto 0 y nos acercamos por este otro, tendríamos dos rectas tangentes y no una. Entonces, fíjense que por eso decimos que las rectas no están unívocamente determinadas, porque tendríamos dos. Y sus pendientes también tendríamos dos y no una. Y como las pendientes de las rectas tangentes vienen dadas, les repito, por la derivada de la función en ese punto, ¿cuántas tendríamos? Dos y no una. Por eso decimos que la f', ¿en qué valor? En 0 no existe, por no estar unívocamente determinada. Y entonces, si acá tenemos en x igual a 0 un punto crítico de primer orden, fíjense, si acá la función decrece, ¿cómo es el signo de la primera derivada? Negativo. Y a la derecha del 0 hasta 4 abierto, o sea, consideremos los intervalos de menos 4 abierto a 0 y de 0 a 4. A la derecha del 0 la función crece,
¿Por qué crece? ¿Cómo es el valor de la pendiente? Mayor que 0, entonces pasamos de negativo a positivo alrededor del punto crítico x igual a 0. Entonces, ¿qué presenta? Un mínimo relativo. Por la f' cambiar de menos a más. ¿Ahora se aclaró? Bueno, entonces, ahí habíamos marcado los valores. Bueno, ¿cómo? Ya no contestó, bueno, esperemos que haya entendido, si no, después que vuelva a preguntar. Bueno, ustedes vieron que hasta ahora usamos el criterio del signo de la primera derivada para ver crecimiento, decrecimiento, y acá le puse dos gráficas conocidas que son la y igual x al cuadrado y igual coseno de x. Fíjense lo siguiente, cuando uno resume esta información en la tabla, cada uno en sus intervalos, fíjense, hasta 0, de menos infinito a 0, la f' es negativa, me dice que la función decrece, y de 0 a más infinito, la f' es positiva, fíjense cómo van las rectas tangentes, la función crece. Cuando miramos la función coseno, entre 0 y 2pi el análisis, también entre 0 y pi, signo negativo, entre 0 y pi, fíjense las rectas tangentes vienen decreciendo, y de pi a 2pi las rectas vienen creciendo, entonces el signo es positivo y la función crece. Si solamente miráramos esto y nosotros no conociéramos estos gráficos que los venimos trabajando desde la primera y segunda unidad, nos quedaríamos con esta información, pero nada sabemos, fíjense, de la concavidad de esta función. En las dos me da signo negativo y positivo, pero la primera es totalmente cóncava hacia arriba y la segunda empieza cóncava hacia abajo, cóncava hacia arriba y vuelve cóncava hacia abajo. O sea que, ¿qué pasa? Con la información del signo de la primera derivada, todavía no nos brinda a la vez información, solo nos brindaba sobre el crecimiento, decrecimiento, máximos, mínimos, puntos críticos. Nos falta información sobre el signo de la segunda derivada para ver la concavidad de la función y también los puntos de inflexión. Entonces, también les preparamos esta que era una de las gráficas que ustedes tenían en el cuestionario y la vamos a aprovechar para hacer el análisis y relacionar la concavidad con el ritmo de crecimiento o de decrecimiento de la función. Entonces, fíjense, acá donde se presenta el punto crítico de primer orden, en x igual a 1. Ahí trazamos la recta tangente, es horizontal, con lo cual me está diciendo que f' de 1 es 0, porque la pendiente de una recta horizontal es 0, y entonces la f' de 1, que es la derivada, me da 0. Luego, ¿qué hacemos? Fíjense cuando vamos trazando las rectas tangentes a la izquierda del 1, vemos que la función, como la f', o sea, las pendientes son negativas, las pendientes negativas, ¿qué decimos? La función decrece. A su derecha, ¿qué nos pasa? Las rectas son crecientes, entonces como la f' es mayor que 0, la función crece. ¿Y qué concavidad presenta esta función? Fíjense, resulta cóncava hacia arriba. ¿Cómo podemos ver eso para relacionarlo con el signo de la segunda derivada? Fíjense que a todas estas rectas dijimos pendientes negativas a pendientes positivas. Démosle valores, o sea, no exactos, pero van. Supónganse menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. ¿Qué va pasando con estos valores? Menos 2, menos 1, 0, 1, 2, 3. Van creciendo. Por eso me está diciendo que la f' o el ritmo de cambio es creciente. ¿Cuándo se da esto? Cuando la función es cóncava hacia arriba. Pero fíjense, desde menos infinito hasta el 1, la función
¿qué le sacamos? F' menor que 0 decrece y desde 1 a más infinito la función crece. Entonces, ¿cómo se lee? La función decrece. ¿En qué intervalo? Bueno, acá, perdón, en lugar de menos infinito lo habíamos acotado al intervalo cerrado entre menos 2 y 5. Entonces ahora, como estamos haciendo el análisis de crecimiento, es en el intervalo abierto. Fíjense entre menos 2 y 1, la función decrece y de 1 a 5 la función crece. ¿A qué ritmo creciente? ¿Cómo le sacamos el ritmo creciente? Haciendo los valores de esas derivadas. ¿Quién es? Es la f', por eso decimos su ritmo de cambio es creciente. Cuando esto sucede, la función entonces es cóncava hacia arriba. Bueno, si se entendió, pregunta. Acá, mientras tanto que va preguntando, una de las profesoras que nos está acompañando, una de sus tutoras, Marta Lardone, también nos está acompañando Juan Gallardo. Les quería decir lo siguiente, hemos visto en algunas de las respuestas de ustedes que querían trazar las rectas tangentes acá en los extremos de la curva y la trazaban así cortándola, no siguiendo la dirección. No se puede trazar acá una recta ni derecha, horizontal, nada. Siempre tienen que seguir la dirección de la curva. Bueno, ¿continuamos? Bueno, entonces fíjense, era en una de las actividades, dice, ¿qué comportamiento presenta una función en un intervalo abierto a b en donde la derivada primera es menor que 0 y la derivada segunda menor que 0? Graficar un ejemplo y justificar en términos de la derivada pertinente. Entonces fíjense que si me piden la derivada primera menor que 0, por el criterio del signo de la primera derivada, que decimos, la función es decreciente. Si ahora me piden de la derivada segunda menor que 0, ¿qué me están diciendo? Por lo que les dije recién y por los criterios que ustedes ya han visto en el módulo de esta unidad, de la unidad 5, la función resulta cóncava hacia abajo. Entonces ya con esos datos, fíjense que ustedes en los ejercicios también vienen completando la tabla. La primera parte, si la primera derivada es menor que 0, la función decrece. Y cuando el signo de la segunda derivada es negativo, la f' decrece, o sea, trasladamos el primer criterio, pero ahora a la segunda derivada, cuando es negativo, la f' decrece. Y también por el criterio del signo de la segunda derivada para concavidad, que decimos, cuando el signo de la segunda derivada es negativo, la función es cóncava hacia abajo. Entonces, de esta manera, nosotros podemos graficar esta función y decir, fíjense cómo la leemos, la función decrece a ritmo, porque acuérdense que la f' es el ritmo instantáneo de cambio, entonces a ritmo decreciente. También podemos decir decrece cóncava hacia abajo. ¿Sí se entendió? Ese era uno de los ejercicios. ¿Continuamos? Bueno. Entonces, a ver estas gráficas, completa también. Ahora, en lugar de hacer el gráfico ustedes, dados los gráficos, tenían que completar. Si observamos la primera curva, que es la función exponencial, que ustedes la vieron en la unidad 2, esta función, ¿qué comportamiento tiene? Crece, ¿con qué concavidad? Hacia arriba. Entonces, ¿cómo la vamos a completar? Si crece, la f' es mayor que 0 y si la concavidad es hacia arriba es porque la derivada segunda es mayor que 0. Y en el segundo caso, fíjense que tienen la función también exponencial, 1 medio a la x, que ¿cómo es? Decrece, pero también ¿con qué concavidad? Hacia arriba. Entonces, acá es donde hemos encontrado el mayor error. Ponían acá f' menor que 0 porque se daban cuenta que decrecía, pero no se daban cuenta que seguía cóncava hacia arriba, o sea, la segunda derivada mayor que 0.
De esta manera, ¿cómo la podemos leer? Esta función crece, si es cóncava hacia arriba, entonces a ritmo creciente. Esta función decrece a ritmo creciente por la concavidad hacia arriba. Bueno, ese fue el mayor error que encontramos en las respuestas de ustedes, en esta parte. La primera, la mayoría la supo reconocer y escribir bien. ¿Continuamos? Bueno, y por último me queda esta función. Ustedes la función logarítmica la conocen también de la unidad 2. Ahora, ¿por qué vamos a saber justificar en esta unidad por qué decimos que la función logarítmica crece a ritmo creciente? Entonces, al ritmo decreciente, perdón. Sí, bueno, la que tome el logaritmo natural de x. Entonces, fíjense lo siguiente. El dominio de definición, fíjense, el argumento está definido para los reales positivos, por eso tenemos que tomar intervalo abierto, 0 más infinito. Cuando ahora, para saber que es creciente, ¿qué necesitamos? Que la primera derivada sea mayor que 0. Y si decimos que el ritmo de cambio es decreciente, necesitamos que la segunda derivada me dé menor que 0. Entonces, si a mí me piden esto en un examen parcial o final, ¿cómo justificar? Y bueno, vamos a tener que hacer uso de la primera y segunda derivada. Cuando derivamos, fíjense, la derivada del logaritmo natural de x es igual a 1 sobre x. Este x, también, ¿dónde lo estamos considerando? ¿Cuál es el dominio? 0 más infinito. ¿Por qué? O sea, si uno mira la función 1 sobre x, su dominio original son los reales menos el 0. ¿Por qué? Porque no está definida para x igual a 0 como división. La división no es posible dividir por 0. Pero uno no puede tomar todos los reales menos el 0, o sea, un dominio más grande que el dominio de la función en la que estoy trabajando. Tengo que tomar el mismo, o tal vez menor si está restringido para algún valor. Como acá ya era abierto en 0, entonces sigue abierto en 0. Entonces, ¿qué nos dice? Si la f' es mayor que 0 para todo x en un intervalo AB, en este caso 0 más infinito, ¿qué concluimos de la función? Que crece en dicho intervalo. Entonces ahí, ya que hicimos, justificamos la primera parte, que es creciente. ¿Qué tenemos que hacer ahora? Volver a derivar. Sacamos la derivada segunda y la derivada de 1 sobre x, ¿a qué es igual? A menos 1 sobre x cuadrado. ¿Qué sucede acá? Lo mismo. X cuadrado siempre, bueno, en este caso base positiva elevado al cuadrado me da positivo, y ¿qué me queda? Menos por más siempre me da el resultado, cualquier x que yo tome en este intervalo siempre me va a dar negativo. O sea que si la segunda derivada es menor que 0, entonces ¿qué digo de la f' que es el ritmo de cambio? Es decreciente. ¿O qué puedo decir de la función original? Es cóncava hacia abajo. Entonces por eso allí, o sea, con la misma tablita ustedes pueden ir volcando todos estos datos, segunda derivada menor que 0, f' decrece, la función cóncava hacia abajo, y con estos datos ustedes realizan la gráfica de la función ya conocida y que la venimos trabajando desde las primeras unidades. Bueno, creo que nada más por ahora. Qué lástima que... ¿Alguna pregunta? No. Bueno, todas las respuestas del cuestionario ya se lo vamos a subir al aula del CIAT. Así que les agradecemos por compartir este espacio.